Bienvenidos a un nuevo video más aquí a mi canal. Mi nombre es Neriana Guevara para los que no me conocen. Y bueno, los invito a que se suscriban por aquí, le den like y dejen un comentario. Y por favor vean este video hasta el final. Hay un tema que me ha estado dando mucha vuelta y de verdad que quería compartirlos con ustedes. Porque desde que conocemos de Jesús comenzamos a escuchar que el propósito de Dios, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y todo este tipo de cosas que son reales, que son verdades de las que debemos creer y apoderarnos. Y bueno, esto siempre lo escuchamos, que el propósito, que tu propósito y que el llamado y todo este tipo de cuestiones. Fino, no hay problema con eso. Pero muchas veces me he dado cuenta, y lo viví hace un tiempo atrás, que en el momento que llega la dificultad, que llega el proceso, creemos que Dios nos ha abandonado, que Dios ha abortado su propósito en nosotros, que Dios no está con nosotros y ¡pum!, nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de Dios pensando que hicimos mal, pensando que ya no va a funcionar nada de lo que pensamos que Dios tenía con nosotros, y así sucesivamente este tipo de pensamientos comienzan a invadir nuestra mente y nuestro corazón. Está lloviendo. Si escuchan el sonido y todo eso, está lloviendo y duro. Bueno, entonces sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sí, siempre es buena y siempre es perfecta, pero al principio muchas veces no va a ser agradable, porque hay situaciones o decisiones que hay que tomar, que hay que morir a nosotros para poder hacer la voluntad agradable a Dios, para ir conforme a la voluntad y al propósito de Dios, teniendo que renunciar y morir a nuestros deseos carnales, y muchas veces eso no nos hace felices, o por lo menos no en el momento. Muchas situaciones son culpa de nosotros, en realidad la mayoría, pero también son parte del proceso para hacernos crecer, para hacernos madurar. Entonces este tema es súper importante, muy importante, porque a veces tendemos a alejarnos, a irnos de la iglesia, a molestarnos con los pastores, porque ellos quieren guiarnos, ellos quieren corregirnos y nosotros no estamos dispuestos a escuchar, y a veces ni siquiera la voluntad de Dios, porque está muchísimo más firme o muchísimo más por encima, se podría decir, no sé, nuestro deseo carnal, nuestra voluntad, nuestro sueño, cuando en realidad Dios tiene otras cosas. Dios nunca va a abandonar su propósito en nosotros. Dios nunca nos va a abandonar, Dios nunca nos va a dejar, pero nosotros debemos permitir que Él haga la voluntad de Él en nuestras vidas, aceptando los procesos buenos, aceptando los procesos que no son tan buenos, y no buenos, sino agradables a nosotros, a nuestra carne, porque hay procesos que duelen mucho. Entonces he dicho mucho entonces. La verdad, simplemente tenemos que aprender a vivir cada proceso, a sacar lo mejor de nosotros, a crecer, a buscar en qué debemos mejorar y qué es lo que ese proceso quiere enseñarnos. Porque muchas veces nos enfocamos más en el problema, más en la situación, y no como Dios nos está mostrando cómo ser mejores. Entonces imagínense que estamos pasando una turbulencia y nos quedemos en la turbulencia, o nos salgamos de sus caminos, o nos alejemos de Dios por esa turbulencia, sin saber qué nos esperaba más adelante, sin saber qué era lo que Dios tenía con nosotros. Entonces ponemos primero nuestros sentimientos antes que Dios, y así muchísimas cosas, y desordenamos las prioridades sin darnos cuenta siquiera, y cuando caemos en cuenta, ya hemos hecho un total desastre con nuestra vida, y cuando ya no podemos más es que acudimos a Dios. Y es algo que quería hablar porque de verdad que me ha pasado bastante, el hecho de que me dejo llevar mucho por las emociones. Siempre he tenido que tomar el norte de nuevo, tener que buscar el camino de nuevo, y así es una lucha constante para mantenerme enfocada en el propósito que Dios tiene conmigo. Entonces ese es como que algo que quería recordarles, que no se alejen de Dios, aún en el momento más oscuro busquen de su presencia, no crean que no son dignos, no crean que porque cometieron un error tienen que alejarse de Dios o tienen que dejar de buscar esa conexión o esa relación. Siempre tiene que haber un arrepentimiento genuino, pero siempre hay como una lucha entre el arrepentimiento y la desobediencia, entonces hay que tener también muy en cuenta eso, pero eso sería ya otro tema. Y de verdad que los invito a que no se alejen de Dios, que sigan buscando, que sigan creciendo, que sigan avanzando. Y creo que no hay nada mejor que vivir en Dios y cumplir sus
en cumplir su voluntad, aunque a veces no nos sea tan agradable al momento, pero siempre cuando pasa el tiempo y nos damos cuenta el por qué pasó, ahí nosotros decimos, vaya Dios, siempre te luces, siempre usas situaciones que uno ni se imagina para Él enseñarnos y mostrarnos algo que nosotros no nos habíamos dado cuenta o algo que nos faltaba crecer, o simplemente una nueva enseñanza para poder ayudar hacia otras personas y poder mostrar a Cristo a través de nosotros. Sí, me tenía bastante inquietada porque sí he visto que muchas personas se alejan de la iglesia y de Dios por situaciones fuertes, por situaciones que creen que es que Dios los abandonó, cuando algunas son necesarias y otras simplemente son consecuencias de nuestras decisiones. Entonces nos vemos en el siguiente video.